Bueno, pues ya son las 8 de la mañana, son las 8 en punto. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, de Journal Club, que lleva por nombre Asociaciones entre síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, estatus socioeconómico y asma en niños. Ahorita la doctora en medicina, María del Carmen Sara Hernández, por la ayuda en este journal. Y pues hoy, siendo 5 de agosto, vamos a dar inicio. Esta es la presentación del artículo, así como la portada de la revista donde fue publicada, que es la revista de salud mental. Esta revista tiene un factor de impacto de 9.6 y este artículo fue publicado el 16 de abril del 2024. El autor es Mikiko Omura, del Departamento de Economía de la Facultad de Economía. Este es de la Universidad Meiji Gakuin en Minato, Ku, Japón. Es un profesor pues, de economía, pero el estudio pues, fue realizado con datos de Francia. Bien. Como introducción, primeramente, pues vamos a ir definiendo cada una de las patologías, que se encuentra que más del 10% de niños entre 4 y 18 años van a experimentar un problema de salud mental o del neurodesarrollo. Esto va a ser la prevalencia principalmente de estas afecciones de salud mental, tanto para ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y problemas de la conducta, siendo de la ansiedad del 5.2 al 6.5%, de la depresión de 1.3 al 2.6%. Y pues aquí nosotros que nos vamos a enfocar principalmente en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que va a ser del 3.4 al 3.7%. Otros problemas que vamos a tener tanto para la salud mental va a ser problemas de conducta, que se va a encontrar del 4.6 al 5.7%. Es importante también recabar que las enfermedades atópicas que van a marcar este artículo va a ser la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, el asma y la alergia alimentaria, teniendo una prevalencia mundial, en este artículo lo comenta, del 20%. Se ha encontrado que también los síntomas de salud mental, tanto los síntomas de una enfermedad atópica, estos síntomas pues van a reducir la calidad de vida tanto de los pacientes como de los cuidadores, no solamente siendo una carga tanto en la salud física, mental, sino también va a ser una carga económica, además de que estos síntomas de salud mental van a también tener síntomas de hipersensibilidad inmune, lo que se ha encontrado en algunos estudios longitudinales, que encontraron esta asociación. Además que se ha demostrado que en algunos artículos el asma demostró ser un posible predictor para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se encontró que en gemelos hay un cierto componente genético subyacente asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad con el asma. Aquí pues también se ha encontrado en algunos artículos que un bajo estatus socioeconómico y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y también se encontró que un bajo estatus socioeconómico y asma. Entonces se encontró esta asociación entre ambos, tanto estatus socioeconómico bajo con trastorno de déficit de atención como con el asma. El objetivo fue analizar una posible vía causal que vincule el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y asma, y pues aquí su hipótesis fue que la relación entre el estatus socioeconómico, el asma y el síntoma del trastorno de déficit de atención, si el estatus socioeconómico tiene un efecto causal directo hacia el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y un efecto causal indirecto adicional mediado por el asma, así que esta va a ser nuestra hipótesis que hay que tener en cuenta. Bueno, como métodos en este estudio se utilizó un estudio que se hizo, que fue la corte EDEN, que el corte EDEN es un estudio que se inició en Francia para investigar cómo diferentes factores durante el embarazo y la infancia pueden afectar la salud y el desarrollo del infante. Eso se comenzó en el año 2022, pero se corrió a partir del año 2002, y se empezó a correr a partir del año 2003 hasta el 2006, donde se propuso para los criterios de inclusión a todas las mujeres embarazadas que fueran al hospital universitario de Poitiers y Nancy en Francia. Tenían que ser menores de 24 semanas para ser incluidas en este estudio. Los criterios de exclusión fueron embarazos múltiples, diabetes previa al embarazo, analfabetismo del francés y que se fueran a mudar del país en los siguientes 3 años, porque ya no se le podría dar el seguimiento que se va a tener de los 3 a los 5 y a los 8 años. Para poder incluirlos, se les entregó el consentimiento informado a los padres y a los niños, y también se llevó a cabo, bueno, fue el consentimiento informado antes del embarazo, se proporcionó, y una vez nacido el niño también se les volvió a proporcionar un consentimiento informado para los niños. Llevó a cabo la aprobación del Comité de Ética de Cambridge Reset para poder integrar a estos pacientes.
Ahí aquí se me movió un poquito. Bueno, aquí la exposición, el ingreso a la edad de los 3 años, aquí se llevó a cabo por medio de la medición de los ingresos y de esto se tenía una media de 700 a 800 euros por mes, pero se diferenciaron en siete grupos que se utilizó un valor mediano para hacer una variable continua. Se dividieron en todos estos, desde menores de 800 euros, que fue de 0.4 mil euros sobre mes. El segundo rango fue de 801 a 1.500 euros por mes, siendo la media, perdón, 1.15 mil euros por mes, de 1.501 a 2.300, de 2.301 a 3.000, de 3.001 a 3.800 y 3.800 a 4.500, y pues ya los que tenían más de 4.500 pues se dejó en 4.9 como la mediana. Bueno, aquí el objetivo fue evaluar la relación entre ingresos familiares a los 3 años y el desarrollo también que se iba a tener con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si tenía que ver algo también si eran mayores los ingresos o menores. Y pues también se observó que en los estudios previos, los ingresos familiares tenían una asociación negativa significativa con los síntomas del trastorno de déficit de atención, que lo que se encontró que a menor ingreso, mayor es el riesgo de desarrollar síntomas para el trastorno de déficit de atención en estudios previos. Y ya como resultado de los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad infantil a las edades de 5 y 8 años, lo que se encontró y bueno, lo que se hizo para medir estos resultados, se utilizó un instrumento para evaluar los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Fue el cuestionario de fortalezas y dificultades y que se utilizó la escala de inatención e hiperactividad. Esta escala es muy importante porque es una escala que vamos a estar viendo prácticamente el resto del artículo, que es el cuestionario de fortalezas y dificultades e inatención. Esta se clasifica en 5, la cual va a ser inquieto, hiperactivo, moviéndose de manera o retorciéndose, distraído de manera fácil, la concentración se desvanece, piensa las cosas antes de actuar y ve las tareas hasta el final. Fueron las escalas que se utilizó para evaluar a estos niños. Como las variables, teníamos covariables de exposición, tanto el mediador que iba a estar prácticamente en medio, va a ser el asma actual a los 3 años, y también aquí se utilizó una variable binaria con criterios de consorcio medal. Los criterios de consorcio medal se refiere a un conjunto de definiciones y estándares utilizados en un grupo de investigadores que forman parte del consorcio medal, que este es un estudio de asma y alergias del Mediterráneo. Bueno, para los pacientes que se consideraron como asma actual o pacientes diagnosticados con asma, tendrían que incluir una de las siguientes: el asma diagnosticada por algún médico, los medicamentos para asma utilizados en los últimos 12 meses y que tuvieran sibilancias en los últimos 12 meses. Aquí se consideraban pacientes con asma. Bueno, aquí también hablando de las variables ya de mediador, sino también de las covariables de preexposición, vamos a tener tanto la edad materna al nacer, el sexo del niño, el peso al nacer en kilogramos y el tabaquismo durante el embarazo que pudieron haber llevado estas madres. El análisis estadístico, pues el análisis estadístico se utilizaron con modelos de efectos mixtos, análisis múltiples de observaciones a la edad de los 3 a los 5 y 8 años y permite manejar la variabilidad entre individuos y correlación de las observaciones. Esto se llevó a cabo por medio de un análisis transversal y longitudinal que se llevó a cabo con un enfoque de datos en la escala del cuestionario de fortalezas y debilidades de inatención para los pacientes con TDAH. Se llevó a cabo por medio de 4 modelos. El modelo número 1 se trataba de encontrar la relación entre los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad con asma. El modelo 2, que eran los trastornos de déficit de atención con los ingresos familiares. Y el modelo número 3, en relación entre asma e ingresos familiar. Y el modelo número 4 era la relación entre asma y síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, el análisis principal se llevó a medida por un análisis de mediación causal y un efecto natural o un modelo de mediana condicional. Aquí el más importante se llevó un enfoque contrafactual. El enfoque contrafactual pues, es el que nos permite evaluar el efecto causal de una variable, por ejemplo, el ingreso familiar que se va a tener sobre otra variable que va a ser, por ejemplo, los síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, considerando lo que habría ocurrido en ausencia de una variable de interés.
Aquí pues estas variables se dividieron tanto directo como indirecto, siendo una variable del directo, una variable independiente el ingreso y la variable dependiente que va a ser el trastorno de déficit de atención y el efecto indirecto que va a ser otra variable que en este caso sería el asma. También, a falta de datos no relacionados con ninguna variable, llevó a cabo este proceso estadístico, que es la imputación múltiple, siendo la imputación un proceso estadístico utilizado para manejar los datos faltantes en un conjunto de datos donde se busca y se estima reemplazar estos datos faltantes para permitir un análisis más completo. Y pues esto se llevó a mediado de ecuaciones encadenadas. Además de la imputación múltiple, se utilizó para el análisis STAT-16 para poder llevar a cabo esta imputación múltiple y también para el análisis de mediación causal se utilizó el software estadístico R. Bueno, como resultado de este artículo, se encontró que el corte EDEN se incluyeron 2002 mujeres incluidas al principio de este artículo, de este estudio, y permanecieron nada más a los 3 años 1527, a los 5 años 1255 en pares y a los 8 años 883 en pares. De estos, a los que se les realizó el cuestionario de fortalezas y debilidades para inatención e hiperactividad para niños con trastorno de déficit de atención, fue a los 3 años 1311, a los 5 años 1186 y a los 8 años 875. El 30% de las mujeres de 2002 incluidas se encontraban el 30% embarazadas y incluidas en el corte EDEN. Y pues también se encontró que tenían un nivel educativo pues más alto, las que eran por primera vez embarazadas. La muestra pues, que se utilizó fue de 1,432 niñas, donde también se utilizó el ingreso familiar mensual a los 3 años, que fue una mediana de 2.8, y pues esto fue en unidades de 1,000 euros por mes. Y pues aquí viendo también, ya viendo el sexo más predominante, fue el sexo masculino con un 52%, mientras que el femenino de un 48%. La edad materna promedio en años fue de 29.9%. De este lado, el peso al nacimiento fue de 3.29 kilogramos y los cigarrillos por día que llegaron a consumir estas madres embarazadas fue una media de 1.1 con un 78% que no fumaron y las que llegaron a fumar durante su embarazo fue el 3.3%. Ya viendo la asociación, se encontró que el cuestionario de fortalezas y debilidades para la inatención, hiperactividad para niños con trastorno de déficit de atención, el SDQ-IH, el asma tuvo una asociación mayor a los 5 y a los 3 años con asma, mientras que el SDQ-IH a los 8 y a los 3 años. Además de que tuvo una asociación negativa entre el SDQ e ingresos, se mostró muy robusta y significativa, mientras que un ingreso mayor a los 3 años se asoció con una puntuación menor, 0.34, que esto se iba a empezar a dar resultados a los 5 años de edad, mientras que a los 8 años de edad se encontró una puntuación de 0.36 y a los 3 años de edad de 0.76. Además también de que se utilizaron el enfoque, el efecto directo, natural, ingresos más altos que van a reducir el trastorno de déficit de atención hasta 0.3 a los 5 años, que esto ya es una parte importante de este artículo que tenemos que ir viendo y asociando, mientras que un efecto indirecto natural, estos ingresos más altos reducen también el asma, que a su vez van a estar disminuyendo el trastorno de déficit de atención con la hiperactividad, siendo que a un mayor ingreso tanto para tanto trastorno de déficit de atención y asma, vamos a estar disminuyendo esta posibilidad de padecer alguna de estas dos. Y un efecto directo natural e un indirecto natural es más fuerte para niños con ingresos más altos que van a reducir hasta un 0.45 puntos con un efecto de reducción de asma. Aquí ya tenemos que también es lo que se estaba enfocando hacia los niños que tenían mayor porcentaje. Y en niñas, el efecto directo natural, reducir los síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad sin efecto directo sobre el asma. Además, que pues esto de aumentar los ingresos, asoció menos síntomas de trastorno de déficit de atención
y también los niños, y asimismo reduce también la incidencia de asma, lo que ya también estamos viendo aquí, que hay que prestar mayor atención en esta población pues vulnerable. Como discusión de este artículo, pues en la relación del estatus socioeconómico y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se encontró evidencia de un camino longitudinal desde un bajo nivel socioeconómico hacia síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que va a ser mediado parcialmente por el asma, y donde se encontró también en estudios previos fueron en cortes de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Corea del Sur, que también encontraron esta asociación entre el asma y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que hay que tener en cuenta con estos nuevos estudios que están saliendo también. Y el mecanismo propuesto por estos autores, se encontró que ambas asociaciones pueden involucrar inflamación, disfunción del sistema inmunológico, y que va a ver afectados áreas del cerebro, principalmente pues la corteza prefrontal y el sistema de neurotransmisores, que pueden estar implicados también en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por lo cual se ve afectado también una con otra por el sistema inmunológico. También hay que prestar mucha atención en estas poblaciones que son vulnerables para un apoyo adicional a los niños con un estatus socioeconómico bajo, pues para darles desde la infancia. En el artículo se mencionaba que a pesar de que en Francia tienen un sistema de salud que el cual protege a todos los sistemas, a toda la población, se quedaron ahí un poquito discrepantes, pero de todas formas hacen énfasis en hacer más hincapié en estas poblaciones, que puede ser por diferentes factores, por nivel de educación, que no fueron incluidas en estas variables, pero sí dicen que hay que tener mayor en cuenta para poder englobar a todos estos pacientes que tengan un estatus socioeconómico bajo. Además, para con esto poder implementar medidas de prevención que vayan dirigidas a estas poblaciones, porque muchas veces no acuden a tiempo con los médicos para que puedan ser diagnosticados o abordados, para con esto mismo disminuir unas cargas de salud mental y salud física. También esto nos abre una investigación a causas futuras que nos pueden llevar a validar y explorar el tratamiento temprano de asma, que pueda reducir también el trastorno de déficit de atención y hiperactividad en nuestros niños, para que no puedan llevar consecuencias una con otra. También este artículo pues tuvo sus limitaciones, fueron falta de datos sobre los ingresos y la composición del hogar, que también es muy importante, a pesar de que ellos hicieron eliminaciones de variables que fueran confusoras para poder llevar a cabo una mejor investigación, pero sí hicieron falta también conocer un poco más acerca del hogar. La posibilidad de confusores, pues también que pudieron influir en el resultado, como se había comentado, que se llegaron a eliminar algunas. La medición del asma, también no se hizo la medición de la severidad que podría haber proporcionado información más detallada acerca de estos niños, cómo se encontraban también un niño con trastorno de déficit de atención o un niño con asma, cómo era el control también acerca de ella. Y pues también se necesita una investigación continua para hacer énfasis en la investigación, en la necesidad de investigar nuevamente las vías de fisiopatologías y los problemas entre la salud mental y las disparidades socioeconómicas y comorbilidades en la salud física, pues de nuestros pacientes. Ay, bueno, como conclusiones personales, pues la causalidad entre el estatus socioeconómico bajo, asma y el trastorno de déficit de atención proporciona evidencia de un camino causal desde un nivel socioeconómico hacia los síntomas de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues también que el impacto del estatus socioeconómico en la salud mental señala hacer énfasis sobre todo en estas poblaciones de un estatus socioeconómico bajo como un factor crítico en la salud mental infantil, presentándose pues una desventaja para estas poblaciones, pues que no van a tener pues adecuadamente un correcto abordaje o también un correcto para que vayan a acudir tempranamente pues a los centros de salud o a las instituciones. Necesidad de intervenciones tempranas con el apoyo adicional para niños con bajo estatus socioeconómico, con asma, con el fin de evitar el trastorno del desarrollo de déficit de atención e hiperactividad, y pues también hacer relevancia en la salud pública, ya que se sugiere que las políticas deben enfocarse también en poblaciones vulnerables, implementando medidas preventivas que aborden tanto la salud física como mental. Esto es bien importante también enfocándose a las medidas de poblaciones vulnerables, no solo en estos países, sino a nivel mundial, que se incluye también en una de las metas a nivel mundial, the Global Goals, que es enfocarse en los pacientes, en la población vulnerable.
También direcciones para investigaciones futuras, sobre todo en las vías de fisiopatológicas subyacentes y validar los hallazgos en diferentes cortes para evaluar el impacto del tratamiento temprano del asma y la prevención del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, ya como checklist de este artículo, ¿por qué se realizó el artículo? Para investigar las asociaciones entre los síntomas del trastorno de déficit de atención en la población, el estatus socioeconómico y el asma en niños que requieren entender el riesgo de desarrollar asma y trastorno de déficit de atención. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Un análisis de mediación causal basado con datos longitudinales de una corte de nacimientos en Francia que fue con medio del estudio EDEN, permitiendo estudiar las relaciones causales de las variables utilizando pues datos longitudinales. Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado, ¿sí? Ya que se utilizaba un enfoque de análisis de mediación causal con datos longitudinales, ya que exploraron relaciones complejas controlando confusores y también se utilizaron pues estos datos longitudinales desde el 2003. Fue ético el estudio, ¿sí? Ya que se obtuvo el consentimiento informado previo bueno, en el embarazo y posterior a que nació el bebé. Y pues esto también llevó a cabo la aprobación de ética del Comité de Kremlin Reset y la protección de datos y de vulnerabilidad. Fue el estudio original, sí, ya que es el primer estudio en investigar la relación causal desde el estado socioeconómico hacia el trastorno de déficit de atención y también hacia el asma, y fue también del uso de datos de pacientes longitudinales. ¿Son válidas los resultados? Sí, sí, pues porque el método de análisis de mediación se llevó mediante un marco de contrafactual, permitiendo establecer relaciones más robustas entre estas variables, a pesar de que esto tuvo limitación como la omisión de variables, tanto como la historia familiar, para ver si había antecedentes de importancia, tanto asma como trastorno de déficit de atención, problemas de salud mental y factores ambientales que se incluían pues dentro del hogar, que también pudieran estar influenciando en estos resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues que en un estado socioeconómico bajo están asociados con un mayor riesgo de desarrollar tanto síntomas de trastorno de déficit de atención, que va a ser mediado por la presencia de asma y que también una con otra pues también nos puede llevar, pero principalmente del trastorno de principalmente la presencia de asma hacia un trastorno de déficit de atención. Y pues los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes. Pues sí, ya que se identificó que el asma actúa como mediador, sugiriendo que los niños de bajos recursos con asma deben ser monitorizados constantemente para prevenir el desarrollo de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero no solo estos pacientes, sino también enfocarnos un poquito más en toda esta población vulnerable para no ver y no recaer que vayan a desarrollar tanto una como otra patología. Bueno, era un artículo lo cortito y pues sería todo. Gracias.